El arte abre puertas que algunas veces pueden resultar inesperadas. ¿Quién podría decir que de una pareja, de una unión, podríamos sacar un programa de arte? Pues sí, de una pareja vamos a hablar hoy. Están escuchando de fondo ese Imagine y hoy nos centramos en John Lennon y en Yoko Ono. Lo hacemos con Agustín Israel Barrera. Agustín, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¡Qué arte! Bien, bien hallado como siempre, ¿no? Siempre Y hoy buscamos... venimos de la mano. Sí, sí, sí. Digo que siempre buscas una efeméride, alguna fecha, alguna excusa para traernos el arte. Cuéntanos cómo llegan hoy John Efectivamente. Lennon y Yoko Ono aquí. Pues sí, para no caer siempre en los gustos de uno y en lo que a uno más le atrae, pues me gusta tirar de esas fechas o de estas cosas que van Mm. ocurriendo. Y resulta que es que precisamente el 20 de marzo de 1969 se casan el músico de los Beatles, John Lennon, y la música japonesa, Yoko Ono. Así que esa es la razón para que hoy vengamos a hablar de arte y vengamos a hablar de ellos, ¿no? Mm. Así que nada, ese 20 de marzo de 1969, John y Yoko aterrizaban en Gibraltar para darse el si quiero. Él como ciudadano británico y allí, en territorio británico, como es Gibraltar, podría desposar por fin a la mujer que marcaría su destino. A las 9 de la mañana, nada más abrir el consulado inglés, se casaron en una boda que no duró más de 10 minutos. La verdad es que empezando así, ya estamos hablando de una boda Sí. cuanto menos y peculiar e inquietante, ¿no? Como diría Irene Jiménez. Eh, la verdad es que hastiados de la persecución de los paparazzi londinenses, John Lennon y Yoko Ono habían planeado una boda secreta. Su idea inicial era darse el si quiero mientras cruzaban el Canal de la Mancha, pero ni siquiera pudieron subir a bordo del ferry de Dragón Mm. por irregularidades con sus pasaportes. Tampoco consiguieron volar a París por problemas burocráticos, porque en principio su idea era ir a París y casarse en París. Eran las 8:30 de la mañana del 20 de marzo de 1959 cuando John y Yoko finalmente aterrizaban en Gibraltar. Allí, pues como ya hemos dicho, como ciudadano británico, podría desposar por fin a la que fuera la mujer de sus sueños, la mujer que marcaría su destino. Hoy se cumplen 54, bueno, ayer se cumplían Mm. 54 años de edad, que fue cuando preparaba esta sección, claro, de la boda, que quizás fue la boda más atrayente y odiada del imaginario pop. Fue a las 9 de la mañana, nos abrir el consulado y como hemos dicho no duró más de 10 minutos. Los dos de pie, de blanco, frente al secretario civil del registro civil, Cecil Whittle, que ofició una ceremonia cuanto menos escueta, ¿no? Él llevando las míticas lentes redondas y ella con unas gafas de sol que le cubrían medio rostro y que no se quitó en ningún momento durante toda su estancia en la vieja colonia británica. Además llevaba un sombrero de ala ancha, minifalda, calzas hasta las rodillas y zapatillas super gas, que fue el look que ella eligió, pues bueno, que eligió Mm. esta descendiente directa del noveno emperador de Japón, cantante y artista incomprendida para convertirse en la mujer del líder de la banda más aclamada de la historia. Según ha contado el periodista Julian Reed, Yoko nunca ha vuelto al horrible Gibraltar, como ella lo llamó, o a la roca del fin del mundo, como le gustaba llamarlo a John Lennon, ¿no? Eligieron Gibraltar porque es tranquilo, británico y amistoso, aunque habían intentado por muchos medios antes realizarlo de otra manera. Lo quisieron hacer en Francia, como ya hemos dicho, pero no lo lograron. También lo intentaron en Alemania, pero les pedían 3 semanas de residencia y 2 en Francia, con lo cual tampoco pudieron llegar a hacerlo. Cosa que explicaría posteriormente el propio cantante y que queda recogido por Barry Miles, miembro del círculo íntimo del grupo de los 70, en su libro El diario de los Beatles, de la editorial Manontropo. Se trataba realmente de la segunda boda para el Beatle y de la tercera para la japonesa. Junto a ellos tan solo hubo 2 testigos: David Nutter, el fotógrafo reclutado por Lennon para la ocasión, y Peter Brown, que se había hecho como manager del grupo tras la muerte de Brian Epstein 2 años antes. La idea de la boda en Gibraltar fue de Brown, como después revelaría la letra de su canción The Ballad of John and Yoko. Aquel tema grabado por John Lennon y Paul McCartney, dicen algunos que a traición, mientras George Harrison estaba de vacaciones y Ringo Starr trabajaba en la película de Magic Christian. Y resultó ser una detallada crónica de aquella boda, de aquel día tan especial, ¿no?
Después del enlace llegaría la foto delante del peñón de Gibraltar, con Lennon mostrando el certificado de matrimonio como si fuera un auténtico trofeo, después de todas las que llevaban para conseguirlo, ¿no? Algo comprensible teniendo en cuenta el trajín que le llevó a esta boda, ¿no? Un trajín que debería ser tan sencillo como firmar un papel que sellaría la unión más criticada de la historia de la música. Solo llevaban 70 minutos en Gibraltar cuando subieron de nuevo al jet privado que se lo llevó de regreso directo a París para alojarse en el hotel Plaza Atene. Lennon decía, es mi diosa del amor, está llena de vida, llena mi vida. ¿Qué otras cosas podía decir de su compañera, no? Claro. La pareja que había conocido 3 años antes, en 1966, cuando John aún estaba casado con su novia de la adolescencia, Cynthia Powell. Una relación que terminó ese mismo día, ese día en que ella, Cynthia, se los encontró desayunando juntos en su casa. Y según ella decía, Yoko llevaba su bata puesta y Lennon resolvió la situación con un simple hola. Con lo cual, bien empezó para ellos, pero un poco mal para Cynthia. La verdad es que el final de su relación fue un poco abrupto, cuanto menos, ¿no? Y bueno, ya el 25 de marzo de 1969, 5 días después de su boda en Gibraltar, Yoko y John viajan a Ámsterdam como parte de su luna de miel. Si curiosa fue la boda, más curiosa fue la luna de miel. Pues la guerra de Vietnam ocupaba todas las portadas, Nixon había mandado tropas a Laos y Camboya, y su viaje de novios acabó convirtiéndose en una suerte de oda a la paz que articularon sin salir de la cama durante 7 días, en lo que se llamó el Bed in for Peace. Fue en la habitación 402, la suite residencial del Hilton de la ciudad de Ámsterdam, en un encierro voluntario al que estuvo invitada toda la prensa y cuya foto se internacionalizó. Ono y Lennon recibieron a los periodistas bajo las sábanas, abrazados y vestidos con pijamas blancos, rodeados de flores, una guitarra y letreros que rezaban High Peace, Bad Peace. La gente debía dejar de pelear y quedarse en casa, reconoció, pues sentenció Yoko. Estamos mandando un mensaje al mundo, especialmente a la juventud, que quiere protestar sin violencia. Hasta tal punto fue esta mimetización de estos novios que Lennon llegó incluso a cambiar su nombre en 1969 para añadir Ono como segundo apelativo. Lo hizo en una ceremonia celebrada en la azotea del edificio Apple Corps, la misma que los Beatles habían dado su último concierto unos pocos meses antes. A partir de entonces, John sería John Ono Lennon, ¿vale? El 9 de octubre del 75 nacería Shintaro Ono Lennon, el único hijo de la pareja. El pequeño por el que el líder de los Beatles se apartó de la música, pues durante 5 años se dedicó a cuidarlo por petición expresa de su esposa. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Cantaban Defcon 2 en los 90. Su relación fue siempre tan polémica y tan mediática que incluso se hicieron sellos para conmemorar su boda. Se emitieron el 20 de marzo del 99. Y aún incluso podemos comprarlo por Evayo Todo Colección. Hay de todo en la red, la verdad. Hace justo unos años, en marzo del 16, aparecieron las 118 fotografías que David Nutter tomó aquel día. John y Yoko pronunciando sus votos, compartiendo sus primeras confidencias como matrimonio en la parte trasera de la limusina, haciéndose cara Antonia en su jet privado en la ceremonia. Las imágenes habían desaparecido en el 75, después de que Nutter se las prestara a Anthony Flasher, un antiguo asistente de Lennon, para que las usara en el libro John Lennon, One Day at a Time, con un valor estimado de unas 100.000 libras. Fueron localizadas por un reportero del Melon Sunday que se hizo pasar por coleccionista e intentó comprarlas. Él decía, cuando le pedí que me las devolviera, me dijo que su apartamento había sido embargado y se lo habían llevado todo. Contó Nutter al tabloide británico sobre la pérdida de las instantáneas. Según el periódico, los negativos de aquellas imágenes están en manos de Geoffrey Galliano, un reconocido biógrafo de los Beatles residente en Tailandia. Pese a haber enviado las hojas de contacto como prueba y haber pedido una transferencia bancaria a su cuenta, Giuliano acabó rompiendo las negociaciones al sospechar que el comprador era un enviado directo de la propia Yoko Ono, ¿no? Hubieran acabado en sus manos y es algo que no le habría gustado a algunos de sus fans, que consideran a Yoko Ono pues como la causante de romper la magia de los Beatles.
tampoco a los que la culpan incluso de la muerte del propio Beatle, ya que para escapar de la turbulenta situación que el artista vivía tras la separación de la banda, ella fue quien decidió que se mudaran al conocido edificio de Dakota de Nueva York, Mm. el portal frente al que Lennon acabaría siendo asesinado el 8 de diciembre de 1980, a manos de Mark David Chapman. Un triste final para una historia de amor, quizás la más excéntrica del siglo XX. Una historia icónica que hace revivir incluso a muerte de Lennon. En cierta manera, ambos arruinamos nuestras carreras por estar juntos, reconoció la propia Yoko en una entrevista concedida en 2012 a la periodista Steve Lee de Daily Telegraph. En fin, un matrimonio de artistas en general y en todos los géneros. Pero bueno, adentrémonos un poquito en la vida de ellos dos. Vamos a separarlos un poco, ya no como pareja, ¿no? Y Mm. vamos a entender un poco de dónde provenían y quiénes eran ellos dos. Por un lado teníamos a Yoko Ono, que pertenece a la aristocracia japonesa y que formó parte del movimiento vanguardista de la década de los años 60. Era integrante del grupo artístico Fluxus. El 20 de marzo del 69 se casó en Gibraltar, fue la segunda esposa de Lennon, y se hace adepta al arte conceptual, en el cual las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte, pudiendo llegar a ser incluso más importante que su forma física y el empleo de las técnicas de realización. En el arte conceptual, el contenido, el mensaje, el estímulo, el pensamiento y la crítica son ya por sí mismos el propio arte. Ella ha expuesto en numerosos lugares, pero por ejemplo en España expuso en Valencia con la obra Exit, en la Galería al aire libre de Umbrales, dentro del entorno de la Ciudad de las Artes y la Ciencia. Y hasta hace muy poco, incluso en el C3A de Córdoba, pudimos disfrutar de su obra Para ver el cielo, una escalera de caracol en el centro de la sala que no llega a ninguna parte, que con anterioridad había sido expuesta y creada por el propio MoMA de Nueva York. Yoko Ono llegó al punto de organizar conciertos en el que el público tenía que imaginar por sí mismo la música. Editó un célebre libro de dibujos y piezas de arte, que se llamó Pomelo. Varias películas conceptuales como Fly, e innumerables discos marcados por el experimentalismo. Entre ellos se destacan las obras de Yoko Ono, Plastic Ono Band Fly, Approximately Infinite Universe en los 70 y Season of Glass en los 80 o en los 90, discos que fueron muy bien recibidos por la crítica como Rising a Blueprint for a Sunrise. Hasta hoy sus mayores éxitos pues, han sido dos. Walking on Thin Ice y en menor nivel Never Say Goodbye. Pido perdón por mi inglés que no es del todo correcto ni aceptable, pero es el que tenemos por El que ahora. hay. Del otro lado, pues bueno, tenemos a John Winston Lennon, que nace en Liverpool el 9 de octubre del 40, en plena contienda mundial. Fue un artista, músico, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Lennon formó la banda de Quarrymen en 1956, que posteriormente en 1960 se convertiría en The Beatles. Cuando el grupo se disolvió, Lennon inició su carrera como solista, en la que publicó varios álbumes como John Lennon Plastic Ono Band and Imagine y canciones icónicas como Give Peace a Chang o Imagine, que oíamos al principio de la sección hoy, ¿no? La mayoría de ellas expresaban sus ideas socialistas y pacíficas. Como curiosidad, pues John Lennon pasó 6 semanas en Almería, allá por el año 1966. Formaba parte del reparto de Cómo gané la guerra, una sátira de Richard Lester sobre los conflictos armados. Era la época dorada de esta provincia como localización perfecta para el rodaje de películas europeas, especialmente de lo que se llamó el Spaghetti Western. Pero no solo el líder de los Beatles, con 26 años en aquel momento, atravesaba un momento delicado, ya con la mente puesta en la posible ruptura de la banda y las crisis existenciales que tenía, no estaba en buen momento, con lo cual esos malos momentos se convirtieron en un momento idóneo para su propia concentración y composición musical. De modo que aprovechó su estancia en la ciudad para escribir un tema que acabó siendo uno de sus grandes éxitos, pero no de él, sino del propio cuarteto, que aún seguía vivo, Strawberry Fields Forever. Toda esta canción refleja el recuerdo nostálgico de la infancia de Lennon, que creció junto a un orfanato de Liverpool llamado Strawberry Fields. La purificadora vegetación que crecía en su jardín, el sonido de las voces arremolinadas de los escolares, la avidez de unos chavales que a su inocencia jugaban sin preocupaciones aparentes, vinieron al recuerdo de Lennon
a la mente de Lennon precisamente en Almería, concretamente en la casa donde se alojaba durante el rodaje de la película. La finca Santa Isabel, hoy Museo del Cine, donde además hay una habitación dedicada precisamente a la composición de esta pieza de Lennon, con un bonito jardín. Está situada además junto al colegio de las Salle Chocillas. Así que el genio de Liverpool aprovechó esta inspiración para componer de forma deslavazada, pero en tiempo récord, el mencionado tema que se incluyó en el álbum Some People's Lonely Heart Club Band, y grabó las primeras demos en presencia de su esposa, que por aquel entonces no era Yoko, sino Cynthia, y del batería y amigo Ringo Starr. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969, cambió su nombre por John Ono Lennon y se retiró temporalmente, como ya me hemos dicho, en 1975 para criar a su pequeño hijo Sid, pero resurgió junto a Ono en 1980 con el nuevo álbum Double Fantasy, pero justo ese año finalmente fue asesinado. En consecuencia, es la pareja más popular del mundo pop Mm. y no dejan de ser influencers del arte, con mayúsculas, donde caben todas sus posibles opiniones, pero que, Mm. sin duda, como debe ser en el mundo del arte, no dejan impasible a nadie. No nos dejan indiferente, nunca lo han dejado. Decir Yoko Ono, decir John Lennon es casi decir lo mismo, y así se ha mantenido durante muchos años. Y bueno, aquí hemos hecho una visión por el mundo del arte, también de lo que se puede aportar con la unión de dos personas, en principio tan diferentes, como John y Yoko, pero Pues sí, la verdad es que bueno, son que tan en todo, iconos. ¿no? Porque es que exactamente, son unos iconos Iconos, del sí. mundo de los años 60 y del propio pop o de la música incluso, ¿no? Porque Mm, hablamos de arte en general porque la propia Yoko Ono es artista conceptual, sí. pero no podemos olvidar para nada la influencia que los Beatles han tenido en la música contemporánea, en todos nosotros y por supuesto en todo lo que ha venido después. Mm. Y bueno, la unión de ellos quizás rompió los Beatles en el momento que tuvo que romperlos, pero generó otra serie de circunstancias, con lo cual un matrimonio y una unión de este tipo, de dos personalidades tan sumamente arrolladoras, desde luego no iba a dejar impasible. Así es, y esa fecha, la de esa unión, es la que nos ha servido de excusa en esta mañana de hoy para hablar de arte y hacerlo, como siempre, de forma tan amena con Agustín Israel Barrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Agustín. Gracias a Un ustedes, por abrazo. supuesto. Un abrazo, hasta luego.